escucha el tango y se ceba un mate enseguida ustedes, pero no lo traslada a San Telmo, a Caballito, a La Boca, esto. Sí, por supuesto. Estar en una vereda en San Telmo, por ejemplo, y tomándose un cafecito. Un cafecito, observando a las bellas mujeres de Buenos Aires, bien vestidas las mujeres de Buenos A mí Aires. me gustaría más estar en San Telmo, pero tardecita noche, con el vermú y escuchar. Bueno, sí, también. El cafecito, yo me voy a las 7, 8 de la tarde. Está bien, o Palermo también está bueno. Palermo, la nochecita se pone. No, San Telmo, aire bien porteño. Claro, ahí está la raíz, naturalmente, ¿no? Bueno, esto no es una editorial, esto es más que una información, es una interesante investigación de Rosendo Fraga respecto a lo que él denomina la maldición bonaerense. Escuchen con atención. La maldición bonaerense está referida a los gobernadores de Buenos Aires que nunca pudieron ser ungidos presidentes de la nación. Y esto es indudablemente un mensaje que naturalmente Daniel Scioli con su proverbial optimismo tratará de superar, naturalmente, ¿no? Dice, es extensa, dice Rosendo Fraga, la lista de gobernadores bonaerenses que fracasaron en su intento de dar un salto nacional. ¿Se romperá la maldición en 2015? Desde que en 1862 Bartolomé Mitre llega a la presidencia, tras imponerse sobre sus adversarios en una guerra civil de baja intensidad, ningún gobernador bonaerense logró ser electo presidente de la nación durante 1 siglo y medio. O sea, el tiempo hasta ahora, ¿no? Es decir, en ningún periodo fue ungido un gobernador de la provincia de Buenos Aires como presidente de la nación. El primero que lo intenta al finalizar su mandato es Adolfo Alsina, quien fracasa y debe contentarse con ser vicepresidente de Domingo Faustino Sarmiento. Cuando se aprestaba a ser candidato presidencial nuevamente en 1878, muere en forma sorpresiva. El primer gobernador tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires es Dardo Rocha, quien intenta llegar a la presidencia de la nación en 1886. Pero sus aspiraciones son frustradas por Julio Argentino Roca, quien opta por su cuñado y gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman. Será otro gobernador bonaerense, Bernardo de Irigoyen, quien pese a su prestigio político e intelectual, verá frustrada su candidatura presidencial entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. En las primeras décadas del siglo, Marcelino Ugarte, gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, verá frustradas sus aspiraciones de llegar a la presidencia de la nación tanto en 1910 como en 1916. Recordemos que antes los periodos presidenciales eran de 6 años, situación que fue corregida en 1994. Irigoyen en la presidencia interviene la provincia de Buenos Aires, desplazando a Ugarte y su máquina política con la cual el radicalismo llega también al gobierno provincial. En los años 30, la provincia de Buenos Aires fue intervenida en 2 oportunidades. La primera cuando era presidente Agustín P. Justo. El gobernador intervenido fue Federico Martínez de Oz, quien pierde el control político de la provincia por las disidencias internas del conservadurismo provincial. Siguiendo con la presidencia de Roberto M. Ortiz, la gobernación de Manuel Fresco no solo se transforma en un proyecto presidencial, sino también en un modelo político alternativo de corte neofascista, sino también intervenido por el Poder Ejecutivo. Otro proyecto presidencial frustrado es el del gobernador conservador de la provincia, Rodolfo Moreno, obligado a renunciar por las presiones de la Casa Rosada en 1942. Continuando con la presidencia de Juan Domingo Perón, durante el cual tiene lugar un conflicto con el gobernador de Buenos Aires, Domingo Mercante, quien no logra ser elegido candidato a vicepresidente en 1951. 2 años más tarde será expulsado del peronismo por el propio Perón. En la presidencia de Arturo Frondizi, la gobernación de Buenos Aires se termina constituyendo en el detonante de la caída del presidente, del propio Frondizi, ¿no? Cuando el triunfo de un dirigente sindical peronista,
Andrés Framini, es la causa política que detona el golpe militar que lo destituye en marzo de 1962. En las elecciones presidenciales de 1963, un gobernador bonaerense, Oscar Allende, agrego yo, caracterizado como el bisonte, queda en segundo lugar en las elecciones presidenciales que gana Arturo Illia. Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, líderes de la UCRI, quitan el apoyo político a Allende y ello es una de las causas de su derrota. 12 años más tarde, políticamente, la provincia se transforma en un campo de batalla entre el otrora presidente Perón y el gobernador de Buenos Aires, Oscar Videgain, entonces próximo a los sectores de la izquierda peronista. Es desplazado, en este caso por el ala derecha del peronismo, quedando a cargo de la gobernación el vice, un dirigente sindical metalúrgico, Victorio Calabró, quien tenía un proyecto presidencial que se ve frustrado por el golpe del 24 de marzo de 1976. Con el restablecimiento de la democracia y la llegada de Raúl Alfonsín al poder, accede a la gobernación un radical, Alejandro Armendáriz, quien no tiene conflictos políticos con la Casa Rosada. Una mirada retrospectiva muestra que el conflicto bonaerense, poder nacional, se atenuó durante los años de las presidencias radicales. Los dos presidentes radicales que tuvo la Argentina desde 1983 debieron coexistir con gobernadores peronistas en la provincia de Buenos Aires. Alfonsín con Antonio Cafiero en el último tercio de su presidencia y Fernando de la Rúa con Carlos Rucauf en sus 2 años de gobierno. Las aspiraciones presidenciales de ambos gobernadores justicialistas se vieron frustradas. En estos casos es el propio peronismo y no la Casa Rosada el impedimento. Carlos Menem le gana la interna para elegir candidato a presidente a Cafiero en 1988. Y al estallar en diciembre de 2001 la crisis que llevó a la renuncia de la Rúa, son los intendentes del Gran Buenos Aires quienes proyectan al entonces gobernador Rucauf al Ministerio de Relaciones Exteriores, sacando de la gobernación y de la carrera presidencial para el 2003. Nos vamos ahora a la historia reciente. Es en la primera mitad de los años 90 cuando la provincia de Buenos Aires adquiere una significación política diferente. El vicepresidente de Menem, Eduardo Duhalde, se presenta como candidato a la gobernación en 1991 y gana. Duhalde, que tenía aspiraciones presidenciales, ve frustradas sus pretensiones para 1995 y cuando sea candidato 4 años después, será derrotado por de la Rúa Álvarez, la fórmula que llegó a la presidencia en ese periodo, 1998. Llega a la presidencia sin ser electo, elegido por el Congreso, me estoy refiriendo a Duhalde, a comienzo de 2002 y debe acortar su mandato. Volverá a ser candidato a presidente en 2011, siendo derrotado. La gobernación de Felipe Solá durante la presidencia de Néstor Kirchner y de Daniel Scioli en el primer mandato de Cristina se subordinan al proyecto del oficialismo nacional. Pero en octubre de 2010, semanas antes de la muerte de Kirchner, Scioli comienza a esbozar un proyecto presidencial para 2011, que se ve frustrado con la casi inmediata muerte del expresidente. El cambio de situación política fortaleció súbitamente a la presidenta Cristina Kirchner y Scioli, con realismo, decide postergar sus aspiraciones a 2015, optando por la reelección en el ámbito bonaerense. Las PASO realizadas el 11 de agosto de 2013 parecieran insinuar que 2 bonaerenses quedan planteados como posibles candidatos para estas elecciones de octubre: Scioli y el intendente de Tigre, Sergio Massa. Si alguno de ellos llegara a la presidencia por primera vez en más de un siglo y medio, un bonaerense ganaría una elección presidencial en la Argentina, lo cual sería algo nuevo, aunque no lo parezca tanto, y se terminaría con la llamada por este hombre, por Rosendo Fraga, la maldición bonaerense.